Bienvenidos al Remanente de Cristo aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee. Estamos ubicados en el 10 Main Street de esta ciudad. Si usted vive en las áreas cercanas a esta comunidad de Clarksville, los invitamos a que usted participe en algunos de nuestros estudios. Dese el tiempo para buscar de Dios. Vivimos en tiempos muy peligrosos y necesitamos aprender lo más que podamos sanamente las doctrinas correctas que nuestro Señor Jesucristo nos dejó para su iglesia. Estamos en el tema de las doctrinas, ¿verdad? Pero primero vamos a darle gracias a Dios. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Yo te alabo y te bendigo y te doy gracias por esta oportunidad de enseñar, exponer tu palabra, Padre. Unge mis labios para que no sean mis palabras, sino tu sana doctrina, lo que tú le dejaste a los apóstoles para que la iglesia se pudiera guiar correctamente en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Y tenemos un tema muy importante, ahora estamos viendo, si usted lo está viendo a través de las redes sociales, tenemos una biblioteca cibernética donde usted puede buscar las demás doctrinas, que ya tenemos la introducción de las doctrinas, la doctrina de la predestinación o de la selección, ¿verdad? No la calvinista, la bíblica, ¿verdad? Porque quiero aclarar eso, también de la expiación de sangre, porque tiene que haber un medio, tiene que haber un sacrificio, una ofrenda. La doctrina de la salvación la vimos acá hace 8 días y hoy vamos a ver la doctrina de la justificación. Pero la doctrina para la iglesia se llama la justificación por fe, porque muchos enseñan que la justificación es por obras, pero no. La Biblia enseña que en la iglesia la justificación es por fe, que no es lo mismo lo que vamos a ver la otra semana, que es la imputación de justicia. La imputación de justicia suena casi igual, ¿verdad? Justificación y justicia, pero no es lo mismo. ¿Por qué? Porque justificación es un término que vamos a ver que se usa en jurídico, en las cortes, y esquepai es righteous, o sea, ser derecho, hacer lo correcto, ¿va? En la imputación de justicia es hacer lo correcto. Eso lo vamos a ver en la siguiente clase, ¿va? Pero también vamos a ver parte de eso porque es muy importante para explicar este tema doctrinal. Y como todos los estudios tenemos a nuestro amigo hermano Juan Pérez en la pantalla que nos ayuda para los estudios gráficos, ¿verdad? Y tenemos al Juan Pérez Jr. acá que está señalando las doctrinas, ¿verdad? La selección, la expiación de sangre, la salvación, porque si no hay una elección, ¿quién iba a ser salvo de la ira de Dios? ¿Verdad? Tuvo que haber una elección, ¿verdad? A todos aquellos que van a creer en el sacrificio de Cristo, ¿verdad? A todos aquellos que van a rendir su voluntad. Tiene que haber un medio, ¿verdad? Porque tú puedes creer, pero si no hay sangre de por medio, no hay salvación. Tiene que haber sangre de por medio, porque la ira de Dios solamente puede ser aplacada con sangre. Si usted no lo sabe, en el Antiguo Testamento tenían que sacrificar un animal, un chivo para una redención temporal de los pecados, porque cada año lo hacían continuamente para que ellos fueran perdonados cada año, el pueblo donde salió el Mesías. Pero hoy tenemos un solo sacrificio, nos dicen Hebreos, y para siempre nuestro Señor Jesucristo, que murió una sola vez en la cruz para hacer la redención de todos nuestros pecados o comprarnos nuevamente y pagar por el precio de nuestros pecados, ¿verdad? Entonces, la doctrina de la justificación por fe es muy importante, porque a través de esta doctrina la Biblia nos enseña que muchos, no dice que todos, dice que muchos serán constituidos justos, ¿verdad? Eso es lo más importante. Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos 16, Romanos 16. ¿Por qué? ¿Por qué Romanos 16? El último capítulo para explicar esta carta teológica de Romanos y explicar este tema de la justificación. Ok, en Romanos 16, 22 nos dice, la palabra de Dios nos dice, yo, Tercio, ¿verdad? Tercio, aquí lo ponemos tercio, ¿verdad? Tercio, yo Tercio, dice, yo Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. ¿Quién escribió Romanos? Tercio. ¿Por qué Pablo no escribió Romanos? Porque hay muchas clases de griego, hay más de 39 tipos de griego en la época cuando vivía Jesús, cuando vivía Pablo, había 39 tipos de griego, porque es una lengua muerta, entonces tenía muchas formas de hablar.
griegos para los compradores, griegos para los campesinos, pero también había un griego que se llama jurídico para las cortes, que se hablaban en las cortes romanas. Cuando tú ibas a ver al juez, ese griego se llama griego tolonai. Y Pablo no hablaba ese idioma ni lo escribía, el griego tolonai. Entonces, si usted ve su Nuevo Testamento, la mayoría está escrito en griego común, excepto la carta de Romanos, está en griego tolonai, que es un griego jurídico, un griego que se usa solamente en las cárceles, en las cortes. Y Pablo le pidió al hermano Tercio, que era un abogado judío en el Congreso Romano, para que escribiera la carta, porque él quería presentar el tema de la justificación. Y es una palabra jurídica. Entonces Pablo lo escogió a él porque él no podía escribirla. Pablo hablaba 37 idiomas, pero no hablaba griego tolonai. Entonces escogió a Tercio para que él la redactara y presentara especialmente el tema de la justificación. Porque en otras cartas nos habla de la salvación, de las otras doctrinas, pero Pablo escogió a Tercio especialmente para enseñarnos el tema de la justificación a través de él. Ahí mismo en Romanos, vamos a ver Romanos capítulo 5, ¿verdad? Romanos capítulo 5, vamos a estar trabajando con nuestra Biblia. Romanos capítulo 5, versículo 12. Y nos da el ejemplo, la analogía de Adán y Cristo. Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por el pecado la muerte. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todos pecaron. Muchos dicen que tenemos nosotros el pecado original, ¿verdad? Porque Adán pecó, entonces también cargamos con ese pecado, pero la ley de Dios marca que si tú pecas una sola vez, ya rompiste su ley. Entonces todos hemos pecado, ¿verdad? Seguimos, versículo 15. Aquí ponga mucha atención y subraye donde dice don, porque ahí quitaron palabras del original, ¿verdad? En el original griego no nada solamente dice don. Dice en la King James 1611, free gift, regalo gratis. No solamente regalo, ¿verdad? Porque las traducciones nada más te pusieron así, para despistarte, don. Y otras iglesias te enseñan, no, que regalo, ¿verdad? Pero no dice ni don ni regalo, dice regalo gratis. Regalo gratis. Y lo dice muchas veces. Aquí en este capítulo 5 lo repite, regalo gratis, regalo gratis. En la King James 1611 dice regalo gratis. Y muchas Biblias lo quitaron, pero esa es la traducción original en griego. Y dice el capítulo 15, ¿verdad? 5:12 y luego 5:15, pero el regalo gratis no fue como la transgresión. Entonces, ¿de qué nos está hablando del regalo gratis? De la justificación. Pongan mucha atención. La justificación es un regalo gratis. Dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los que muchos la gracia, y el regalo gratis de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Entonces, Jesucristo nos dio un regalo gratis. Aquí dice aquí, regalo gratis. ¿Qué entiende usted por gratis? Free. Usted no tiene que hacer o pagar nada, no, es gratis. Eso es lo que dice la Biblia, que fue gratis. Vamos a ver el versículo 16. Y con el regalo gratis, fíjese cuántas veces dice el regalo gratis y cuántas veces lo quitaron, válgame Dios. Y el regalo gratis no fue como, el regalo gratis no sucede como en el caso de aquel que pecó, pero porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Escúchenlo muy bien, el juicio viene por un solo pecado para condenación. Entonces, desde que usted nació,
hasta hoy, ¿usted no ha pecado nunca? Si usted pecó, ya está condenado, porque por un solo pecado somos condenados, dice la Biblia. No solamente por el pecado de Adán. Si nosotros pecamos alguna vez en nuestra vida, si tú te robaste el cambio de las tortillas y le hiciste trampa a tu mamá o hiciste una mentira, ya te condenaste, dice la Biblia, ¿verdad? Pero el regalo gratis vino a causa de muchas transgresiones para la justificación. Aquí aparece por primera vez en la Biblia justificación. ¿Sabía que en la Biblia aparece justificación solamente 3 veces en toda la Biblia? No justo, justificación, ¿verdad? Y en este pasaje lo dice 2 veces, ¿verdad? Para justificación. 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que recibieron la abundancia y la gracia, el regalo gratis de la justicia. Entonces la justificación es un regalo gratis de la justicia. ¿De quién? ¿Mía o de Dios? De Dios. De Dios. Yo no puedo ser justo ante los ojos de Dios, porque si yo cometo una transgresión, un pecado, un solo pecado, una mentirita blanca, ya me amolé, ya me condené. Entonces, el regalo gratis viene por Jesucristo, porque Jesucristo vino a cumplir toda la ley y nunca pecó. ¿Se fija? Eso es muy importante. Y 19, ¿verdad? Así, 19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán justificados. Ahí le cambiaron a la Reina Valera y dice justificados en la King James 1611. Justificados. Ahí nada más Eugenio Nida le vamos a poner justos y ya. ¿Se fija? Entonces vemos que, ¿cuántas veces dice regalo gratis el pasaje? Regalo gratis, regalo gratis, regalo gratis. La salvación es un regalo gratis, la justificación es un regalo gratis. Es un regalo gratis. Porque Dios lo instituyó, y lo vamos a ver a través de este estudio, cómo toda la salvación le pertenece y la justificación a Dios, ¿verdad? Es muy importante. Entonces, si vemos qué significa justificación en un diccionario teológico como el Webster de 1820 o 23, ¿verdad? Nos dice que la justificación es la absolución de una condena. Absolución de una condena. ¿Qué quiere decir absolución de una condena? Haz de cuenta que yo, por ejemplo, el juez de aquí, de la ciudad de Clarksville, me condena por 100 años de prisión porque hice algo terrible. Y de repente el juez dice, pues quedas absuelto de tu condena. Eso se llama justificación, absuelto. Estoy absuelto, estoy absuelto. Entonces, ¿absuelto de qué? De mis pecados. Perdonado. Perdonado. Bueno, perdonar por los pecados quiere decir absuelto por tus pecados, porque Dios vino porque nos va a juzgar a toda la humanidad, porque la paga del pecado, Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es muerte. Entonces, Él al absolverme de mi condena, me está absolviendo de la muerte. ¿Se fija? Qué interesante se pone esto. Entonces dice, absolución de condena, acto de justificar, hacer justicia. Ideológicamente dice, hacer acto de absolución, de quitarte la condena únicamente por la expiación de sangre de nuestro Señor Jesucristo. Así dice un diccionario teológico Westfield, únicamente por la sangre. Entonces, tú por obras no puedes ser salvo. Si únicamente tú puedes ser justificado con la sangre de Cristo. ¿Se fija? Eso es muy importante y no lo entendemos. Libre de condenación. Entonces, ¿qué significa justificación? Libre de condenación, ¿verdad? Porque Dios vino a este mundo para librarnos de la ira de Él mismo. Y
Y los que aceptaron el regalo gratis son libres de la condenación. Libres. Ya no hay condenación. Por eso Romanos 8 nos dice, somos más que vencedoras y no hay condenación. Romanos 8:1 dice, para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación. ¿Por qué no hay condenación? Porque yo no me justifico, el que me justifica es Él. En otras palabras, la justificación, Dios no ve pecado en el hermano Juan Pérez. Aunque el hermano Juan Pérez a veces se le van las cabras y hace algo mal y se da un resbalón por ahí y hace un pecado, Dios lo sigue viendo justificado, que no tiene pecado el hermano Juan Pérez, porque no está viendo al hermano Juan Pérez, sino está viendo a su hijo amado en él. Eso se llama justificación, ¿verdad? Entonces eso es muy importante, ¿verdad? Un compañero mío en la universidad hizo su tesis acerca de la justificación y yo tuve la oportunidad de leerla. Él escribió como 200 páginas que habla en toda la Biblia de ese acto. Solamente se puede realizar con la sangre de Cristo, con nadie más, ni en el Antiguo Testamento ni en nada, ¿verdad? Entonces vemos que en 1 Corintios, ¿cómo nosotros somos justificados? ¿Cómo nosotros somos libres de la condenación? Creyendo el Evangelio. 1 Corintios 15 del 1 al 4, el Evangelio, ¿verdad? Cristo murió por nuestros pecados, ¿verdad? Entonces, el Evangelio se divide en 5 partes, ¿verdad? Cristo murió, ponga mucha atención, Cristo murió. ¿Por qué murió? Por nuestros pecados. Fue sepultado y resucitó. A mí no me gusta mucho esa palabra resucitó, porque en español mucha gente confunde que resucitar y piensa que ascendió al cielo. Eso se llama ascensión. Resucitar quiere decir que se levantó de nuevo de los muertos. Se levantó. Rose again, como dicen en inglés. He rose again, se levantó. Entonces se levantó, ¿verdad? Se levantó con vida otra vez. Se levantó con vida otra vez, ¿verdad? Y ¿qué dice el 5? Según las ¿qué? Escrituras. Todo según las escrituras. Entonces el Evangelio se divide en esas 5. Y se fijan, muchos no te enseñan la justificación porque ni siquiera te enseñan el Evangelio bien. Por ejemplo, los católicos nada más te enseñan que Cristo murió y hasta lo tienen aquí crucificado en la cruz, ¿verdad? Y también te dicen algunos católicos por nuestros pecados, pero de ahí no pasa. Hasta que llega Semana Santa te dice que fue sepultado y resucitó. Una vez al año te lo dicen eso. Pero no, ese es el Evangelio incompleto, porque el Evangelio es Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado, resucitó según las Escrituras. Y tienes que creerlo todo. ¿Cómo tú vas a creerlo? No, por partes. Te lo deben de enseñar correctamente para que tengas ese regalo de vida. Fíjese muy bien. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado, resucitó, según las Escrituras son 5, ¿verdad? ¿Sabía que Jesucristo en la cruz desangró por 5 sitios en su cuerpo? Uno aquí, en los clavos, otro aquí en los pies con los clavos, la corona de espinas y su espalda de latigazos. Y somos salvos por creer en su sangre que derramó, ¿verdad? Es muy importante que nosotros aprendamos. Vamos a ver Romanos capítulo 4, Romanos 4, el 24 y 25. Romanos 4, el 24 y 25 dice: sino también con respecto a nosotros, a quienes ha imputado esto, a los que creemos que lo levantó de los muertos, a nuestro Señor Jesucristo, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Es la tercera vez que la Biblia habla justificación. ¿Se fija? La que borraron acá, que les enseñé en Romanos 5, la otra y esta,
¿verdad? Fue entregado, entonces fue entregado por nuestras transgresiones. ¿Por qué por nuestras transgresiones? Porque Él nunca pecó. Entonces Él tomó los pecados de nosotros. Más claro, ni el agua va. Entonces Él tomó los pecados por nuestras transgresiones, nosotros somos justificados. Fue entregado por nuestras transgresiones. Fíjese bien, Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó, fue entregado para ser nosotros justificados, como dice el Evangelio, ¿verdad? Como dice el Evangelio, eso es muy importante. Dice el versículo 25, fue entregado por nuestras transgresiones y entregado para nuestra justificación. Al momento de hacer eso también nos imputa la justicia, pero esa es la siguiente doctrina que vamos a ver la próxima semana, ¿verdad? Porque también la quitaron de la Reina Valera 1960, la de imputación. Nada más le pusieron fue contado, pero si usted tiene fue contado, ahí bórrelo y póngale imputada su justicia, ¿verdad? Como imputar algo, es como cuando te amputan un pie, es lo contrario. Imputar es algo que te agregan a ti, te agregan la justicia de Dios. Eso quiere decir que la persona va a ser correcta tarde o temprano. Aquí no hay nada que al hermano Pérez lo bolsearon. Cuando le imputan la justicia a él tarde o temprano va a hacer la obra del Señor, porque el que comienza la buena obra la va a perfeccionar, ¿verdad? Entonces, la justificación es un ¿qué? Ponga mucha atención. Es un acto que Dios hace como soberano. Es un acto. ¿Qué hace? Los pecados de Juan Pérez se van a la cruz. ¿Se fija? Entonces, la justicia de Dios pasa a Juan Pérez. Entonces, a ese acto se le llama justificación. ¿Por qué? Porque así Dios lo hizo, ¿va? Los pecados de Él van acá y la justicia de Dios va acá. ¿Qué justicia? Los 33 años y medio que vivió nuestro Señor Jesucristo, que cumplió toda la ley. ¿Se fija? Toda esa justicia se nos adjudica. Gratis, por haber creído en lo que hizo Jesús, creído en lo que hizo Jesús, ¿verdad? Lo que hizo Jesús. Ese es el Evangelio, lo que hizo Jesús. Eso es muy importante, ¿verdad? Y al hacer eso, al poner la justicia en el hermano Juan Pérez y Juan Pérez poner los pecados en la cruz, entonces hay un perdón, teológicamente se llama un perdón eterno. ¿Qué quiere decir eso? Que los pecados de Juan Pérez presentes, pasados y futuros están perdonados. Están perdonados todos sus pecados. Porque ya Dios ya no ve a Juan Pérez, ve a Cristo. Porque él, al momento de creer al Evangelio, dice en Efesios, lo vamos a leer, que él es sellado con el Espíritu Santo, ¿verdad? Lo vamos a leer más adelante, ¿verdad? Eso es muy importante. Entonces, ¿qué es perdón eterno? Acuérdense, es PPF. ¿Qué es PPF? Pecados presentes, pasados y futuros. Son los pecados que Dios, al momento de hacer el acto de justificación, porque el acto de justificación es una sentencia que Dios te absuelve. Ya no te pueden volver a condenar, porque si no fuera jeopardy, como dicen en inglés. No, ya no te pueden volver a juzgar por los pecados, porque ya fuiste absueltos. Haz de cuenta que usted hace un crimen aquí en los Estados Unidos y el juez lo quiere juzgar por lo mismo. No se puede, porque es jeopardy. La misma corte ya no lo puede juzgar y da la casualidad que hay una sola corte divina. Quizás el juez civil te quiera presentar cargos como O.J. Simpson, lo absolvieron de su crimen y hubo otra corte que lo quiso agarrar. Pero aquí no hay diferentes cortes, aquí hay una sola corte celestial que Dios te absuelve de tus pecados.
ese acto de justificación, tienes el perdón eterno y estás libre de condenación. Libre de condenación. Entonces, libre. A lo bueno que el juez me metió a mí 50 años a prisión y alguien llega y dice, te absuelvo de tu condena. Yo salgo regocijándome y cantando cuando salga de la cárcel. Es lo mismo, el tercero debe regocijarse porque ya la sentencia ya no está en él. Ya la sentencia ya no está en él. Eso se llama teológicamente el gozo de tu salvación. Ya no tienes que pagar por tu condena. Ya no tienes que pagar por tu condena. Pagar por todos los pecados. Porque si no pagas por todos tus pecados, ¿qué pasaría si, como dicen muchos, ¿verdad? Muchos teólogos falsos, muchos falsos maestros, que nada más por tus pecados presentes y pasados, los futuros no te perdonó? Entonces te vas al infierno. Entonces para nada murió Cristo. Sevilla, eso es muy importante. Pagó por todos tus pecados para que no te vayas al infierno. Para eso. ¿Por qué? Porque el infierno estaba preparado para todas las personas que pecaron en el mundo. Para eso hizo Dios el infierno, como castigo a todas las personas que han roto su ley. A toda criatura que Él hizo, que rompió su ley, se va a ir al infierno. Aquí que no hay, si el niño tiene nada más 6 años, pero si el niño ya tenía maldad, se va al infierno. Porque hay niños que a los 4 o 5 años ya le dan un sonajazo al otro y lo agarran en los pelos y lo sacan a punta de patadas. O sea, la maldad, Dios tiene una ventana de tiempo a los niños y que los considera Él inocentes. Pero ya cuando el niño aprende la maldad, ya se amoló. ¿Por qué? Porque necesita la justificación para no irse al infierno. No tu primera comunión, como te han enseñado. No tu primera comunión, sino la justificación de Dios. ¿Cómo recibimos ese regalo? Creyendo. El hermano tiene que tener fe, creer en lo que hizo Jesús, en el Evangelio de gloria. El Evangelio de gloria. ¿Por qué se llama Evangelio de gloria? Porque tú no verás la gloria de Dios si no crees al Evangelio. Simplemente por eso. Tú puedes creer en cualquier otro evangelio, pero no te vas a decir a la gloria de Dios si no crees al verdadero evangelio, porque esas son las últimas nuevas buenas de Dios, las últimas noticias. Y a Dios le plació que la gente fuese salva, como el hermano Juan Pérez, por la locura de la predicación del evangelio. Por eso es locura, porque dicen muchos, ¿cómo vamos a ser nada más salvos por creer lo que Él hizo? Bueno, pues por eso mucha gente no es salvo. Porque si creyese de todo corazón, hubiera un poder, entonces el hermano Juan Pérez tuviera una transformación divina. No una regeneración, una transformación, una metamorfosis divina, ¿verdad? Entonces, ¿cómo recibimos ese regalo? Vamos a ver en Hechos capítulo 13, Actos o Hechos capítulo 13. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Ya vamos avanzando, porque yo creo que me iba a tardar más en este tema, pero hay que explicarlo correctamente para que la audiencia sepa qué realmente es justificación. Justificación no es un término clérigo, es un término civil, jurídico, que se usa en las cortes. ¿Por qué? Porque Dios tiene corte, ¿verdad? 13, 38 al 41. Actos o Hechos 13 al 41. Dice, sabed pues esto, varones hermanos, por medio de Él se nos anuncia el perdón de pecados. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. ¿Y cuál es el anuncio? El Evangelio. ¿Se fija? Por medio de Él nos anuncia el Evangelio, el perdón de pecados, el anuncio. ¿Verdad? Dice la palabra de Dios. Por medio de Él se nos anuncia el perdón de pecados y que todo aquello que la ley de Moisés no pudiste ser justificados. Aquí para que los adventistas, los mesiánicos, todas las personas
los sabatistas que creen que la salvación es por obras, aquí que dice la Biblia, que dice que por la ley de Moisés no poder ser ¿qué? No vas a poder ser justificado. La única forma para ser justificado, vamos a verla aquí en 3 puntos, ¿cómo es? Por la ley de Moisés, que dice por la ley, aquí vamos a poner por la ley, ¿va? Me gusta así, por la ley, ¿qué dice la Biblia? No puede ser justificado. Entonces le hacemos así, ¿verdad? Como no entre, no justificado, no justificado. Seguimos adelante, dice el 39, ¿verdad? En 40, mirad pues que no os venga sobre vosotros el que está dicho por lo de los profetas, ¿verdad? Que mirad, no menospreciéis y asombráis y despreciáis, porque hago una obra en vuestros días y que esa obra no creéis si alguien os contare. ¿Qué dice el profeta? Que vendrá en unos días que iba a hacer una obra. Entonces, teológicamente, fíjese muy bien, ponga mucha atención en esto. La salvación es por obras, pero la obra es de Jesucristo. ¿Se fija? La obra es de Jesucristo. Si yo hiciera una obra, dice Dios, no la vas a, y alguien se las va a anunciar, no la van a creer. ¿Y qué dijo Jesús? Aunque alguien resucite de los muertos, no van a creer. ¿Se fija cómo es Dios? qué tremendo, ¿ah? ¿Cómo podemos aprender la Biblia? Y vamos a regresarnos a ¿cómo somos salvos? Por creer, o como dicen en inglés, believing. ¿Qué es believing? Es confiar, ¿verdad? Confiar. Me gusta más ese término en español, confiar, porque muchos dicen, yo creo, pero no confía. Believing es no solo creer, es confiar, poner toda tu confianza en lo que estás creyendo, ¿verdad? Romanos, vamos a regresar a Romanos 3:20. Vamos a trabajar en Romanos capítulo 3:20. Y dice, ya que por las obras de la ley, una vez más, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado. ¿Ok? Entonces, si tú quieres ser salvo por obras, la única forma que tú puedas ser salvo por obras es que tú seas un marciano. Porque ningún ser humano puede ser justificado por obras, ¿verdad? Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Fíjense, ese versículo es muy importante, subrayenlo en su Biblia, porque Dios nos revela para qué hizo la ley, para que nosotros conociéramos que es pecado y que no. ¿Se fija? Vamos a ver Romanos 10, ¿verdad? Para aclarar ese punto. Romanos 10:4, ¿verdad? Porque muchos no están contentos, ¿verdad?, de lo que yo digo y que no somos salvos por la ley, porque hay mucha gente que piensa que somos salvos por obras. Dice Romanos 10:4, porque el fin de la ley es para justicia a todo aquel que cree. El fin de la ley es Cristo para justicia. ¿Se fija? Entonces, ¿cuál es el fin de la ley? ¿Ah? Como decía mi abuelita, finish, done. ¿Ah? Finish. Por eso es tan obvio, ¿ah? Cristo estaba en la cruz y todavía les dice así para que las cámaras lo grabaran. Finish, 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 finish. Fin de la ley. ¿Ah? Fin de la dispensación. Fin del viejo pacto para empezar el nuevo pacto. ¿Se fija? ¿Cómo Dios nos revela? Vamos a revelarnos a Romanos 3:24. Romanos 3:24 dice, siendo justificados, ahí sí pusieron gratuitamente, gracias Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es Cristo Jesús, ¿verdad? Cristo Jesús. Vamos a seguir leyendo, ¿verdad? Leemos el 22, ahí mismo, regresamos al 22, porque la justicia de Dios por medio de la fe de Jesucristo para todos los que creen, porque no hay diferencia.
Entonces la justicia viene por medio de la fe. ¿Pero fe en qué? En Jesucristo. Entonces, ¿por qué dicen yo tengo fe en esto, yo tengo fe en el otro, yo tengo fe en la Guadalupe, yo tengo fe en el Santito? Si nada más te salga fe en lo que hizo Jesús. ¿Se fija? Fe en lo que hizo Jesús. El Evangelio. Qué interesante está eso. Y vamos a concluir 28, ¿verdad? No el estudio, pero ¿qué dice el 28? Concluimos. Pues el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Más claro ni el agua. O sea, un niño de kinder puede entender eso. ¿Verdad? No hay nadie que, ay, es que no tengo el Espíritu Santo, no entiendo. No, hasta un niño de kinder puede entender eso. Sin las obras de la ley. ¿Verdad? Gálatas, vamos a Gálatas 2:16. Gálatas 2:16, la carta magna. ¿Verdad? ¿Por qué la carta magna? Porque Pablo les presenta la libertad que tenemos en Cristo para defender la justificación por nuestra fe. ¿Verdad? Eso se trata de esta carta. 2:16 dice la palabra de Dios, dice, sabiendo que el hombre no es justificado, otra vez, por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Jesucristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie, ni tú, adventista, o como te llames, será justificado. Nadie. ¿Se fija? Vamos al siguiente capítulo, 3:11 ahí en Gálatas, me gusta mucho a mí Gálatas, ¿verdad? Porque la ley, ninguno se justifica para con Dios. Porque por la ley ninguno se justifica para con Dios. Entonces tú haces obras porque te quieres tú salvar, te estás justificando con tu compadre o con tu comadre, pero no con Dios. Ahí dice bien claro, que dice, y por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá, no por sus obras. Y eso lo vemos 3 veces también en la Biblia. En Amos, lo vemos por primera vez, el profeta Amos lo dice, ¿verdad? Eso es muy importante. Y 3:24, ahí mismo 3:24, para rematar, dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. ¿Sí sabe lo que es un ayo? Cuando usted hace agricultura o siembra algo y la yunta trae algo para romper la tierra, eso se llama ayo. Entonces el buey va jalando y el ayo va abriendo la tierra. Entonces dice, la ley es un ayo. Ya no estamos bajo ese ayo, pues todos somos hijos de Dios, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, al fin que fuésemos justificados por la fe. En otras palabras, dice que en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Antiguo Testamento, había que la ley para que fuera un ayo para llevarnos a quién? A Jesucristo. Para ser nosotros justificados por la fe. ¿Verdad? La salvación es confiar de todo corazón lo que hizo Jesús. 1 Corintios 15, del 1 al 4. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado, se levantó, resucitó según las Escrituras. ¿Verdad? El Evangelio de gloria, porque si no crees eso, tú no verás la gloria de Dios. ¿Verdad? La salvación es por confiar en lo que hizo Jesús. Jesús me regala su justificación. Yo no puedo ser salvo si no soy justificado. Entonces primero me tiene que salvar y luego ser justificado. ¿Ah? ¿Qué es la salvación? El rescate que Él paga en la cruz. Y luego viene el siguiente, que es la justificación. Si vemos aquí el hermano Juan Pérez, ¿va? Primero es la selección. Seleccionaron al hermano Juan Pérez, después hubo un medio que fue la sangre. La sangre ofrecida, después Cristo se ofreció para que nosotros tuviéramos una justificación, creyendo lo que hizo Él. ¿Se fija cómo van las doctrinas todas en orden? Porque tenemos un Dios de orden, no de desorden. Aquí no te enseñamos chile, mole y pozole, te enseñamos bien, correctamente lo que dice la palabra de Dios. 3 formas, ponga mucha atención, 3 formas para que tú seas
justificado bíblicamente, ¿verdad? Tres formas aquí, 1, 2, 3, tres formas para ser justificado. Para ser justificado bíblicamente. Y aquí se va a dar cuenta que toda la salvación le pertenece a Dios, ¿verdad? Tito 3:7, vamos a leerla. ¿Qué dice Tito 3:7? Tito 3:7, vamos a ver qué dice la palabra de Dios en Tito 3:7. Tito 3:7, pongan mucha atención, esto se pone bueno, ¿ah? Tito 3:7 dice la palabra de Dios, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Entonces, nosotros somos justificados, ¿qué? Por la gracia. Fíjese. ¿Se fija? Número 1, Romanos 5:1, la cita que leyó. Juan Lutero, entonces, Lutero se le encendió el espíritu y dicen, aquí me están tomando el pelo los católicos, me están cobrando la salvación. Romanos 5:1, ahí hizo sus 93 tesis y las puso en la catedral de Alemania para el desacuerdo que él tenía con la Iglesia Católica. Dice Romanos 5:1, ese es el versículo que Lutero leyó en el convento donde él vivía y su espíritu se ardió. Dice, pues justificados pues por la fe. Entonces Lutero dijo, recórchales, entonces ¿por qué me hacen pagar indulgencias? Justificados, y también venían la salvación en esos entonces. Dice, justificados bien, ¿por qué? Por la fe. Fíjese muy bien. Entonces, por la fe. Somos justificados por la fe. ¿Se fija? Y Romanos 5:9. Romanos 5:9. Vamos a ver. Puse 9:9, 5:9. Romanos 5:9. ¿Qué dice la palabra de Dios? Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de su ira. Entonces, ¿qué? Por su sangre, Esas tres cosas necesitas para ser justificado y salvo: gracia, fe y sangre. Si tú nada más tienes fe y gracia y no tienes sangre, no eres salvo, no eres justificado. O tienes sangre y fe y no tienes gracia, no eres salvo. Y fíjese, toda la salvación, toda la justificación la hace Dios. Miren, vamos a ver. La gracia. Dice Efesios 2, 8 y 9, ¿verdad? La salvación, la doctrina de la salvación, ¿verdad? Somos salvos por fe y gracia, y esto no de vosotros, no por obras para que nadie se gloree, ¿verdad? Fíjese muy bien. Entonces, fíjese muy bien, aquí toda la salvación, cómo la realiza Dios. Entonces, la gracia es del Padre. Fíjese muy bien. ¿Por qué? Porque siempre, a través del Antiguo Testamento, siempre ha habido gracia para salvar, en diferentes dispensaciones. Algunas personas les puso él que tenían que hacer para justificarse, hacer obras como Abraham. Lo vamos a ver bíblicamente, como Abraham tuvo que hacer obras para ser justificado. En la tribulación va a haber obras, pero en el tiempo que vivimos ahorita es de abundante gracia, no necesitamos obras. Por la fe. Espíritu Santo. Efesios 6:17. La espada del Espíritu, la palabra de Dios. Fíjense muy bien. Entonces, la gracia, el Padre; la fe, el Espíritu Santo, porque en la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Efesios 6:17. Y dice que, como dice Efesios 2, 8, 9, somos salvos por gracia y fe. Y esto no de nosotros. ¿Por qué? Porque la gracia es del Padre y la fe es del Espíritu Santo. Porque si tú nunca oyes el Evangelio que está en las Sagradas Escrituras, aquí, número 5, tú nunca serás salvo. Entonces la fe no es tuya. Tienes que oír la fe. La fe viene, Romanos 10:17 dice, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, si tú no oyes el Evangelio, pues nunca vas a ser salvo.
Por eso es muy importante predicar el Evangelio. Entonces fíjense, la gracia del Padre, la fe del Espíritu Santo y la sangre, el Hijo. ¿Quién hizo el sacrificio? Jesucristo. ¿Quién derramó su sangre? Jesucristo. Y tenemos que tener fe en su sangre. Vamos a ver, ¿verdad? Romanos 3:25. Dice, ¿dónde dice eso que fe en su sangre? Romanos 3:25 dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en paciencia los pecados pasados. Entonces tenemos que tener fe en su sangre, ¿se fijan? Porque todo está relacionado. Y ponga mucha atención, dice propiciación. ¿Sabía que esa palabra en el Nuevo Testamento aparece nada más 3 veces también? Propiciación. Propiciación, ¿qué quiere decir, pastor? Quiere decir que Él se puso en mi lugar. Él se puso en mi lugar. El que debería de pagar la condena, la transgresión por los delitos y pecados míos era yo. Entonces, por ejemplo, mire, fíjese, si alguien dice el hermano Juan Pérez, no necesito a Dios, entonces porque la paga del pecado es muerte, entonces yo mismo me muero, entonces él mismo derrama su sangre no sirve para nada porque su sangre es inmunda. No se va al cielo, se va al infierno. Él no puede sacrificarse por sí mismo. ¿Por qué? Porque es inmundo. En el Antiguo Testamento tenía que tener un animal puro para dedicarlo a Dios. ¿Se fija cómo toda la salvación le pertenece a Dios? Entonces, el hermano Pérez, vamos a ponerle aquí en su manita, ¿verdad? El hermano Pérez no tiene vela en el entierro de la salvación, ni usted ni yo. Toda la produce Dios. Toda la salvación la produce Dios. Eso es maravilloso, porque si yo tuviera parte en la salvación, entonces no fuera el trabajo perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Eso es muy importante saberlo. La justificación. ¿Qué es la justificación? Que yo nunca, escuchen muy bien, yo nunca pequé ante los ojos de Dios. Esa es la justificación. Al momento de yo ser sellado con el Espíritu Santo, yo jamás he pecado ante los ojos de Dios. Pase lo que pase, llueve o truene, aunque a usted no le guste y esté allá viéndonos a través de esos videos y se jale los pelos. No, nadie me puede quitar esa justificación. Yo no he pecado ante los ojos de Dios, porque el que me da la justicia es el mismo Dios, ¿verdad? Dice 1 Corintios, vamos a ver 1 Corintios 6 de 9 al 11. Ya vamos terminando, 9 al 11. Como dice mi hermano Milicia y el hermano Eduardo, ¿verdad? Ya vamos de bajada. 9 y 11, dice la palabra de Dios, dice, porque la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal en el buey que trilla, ¿tiene Dios cuidado de los bueyes? Dice, si no dice enteramente a nosotros, por eso nosotros lo escribo, para que tengan esperanza de arar la trilla. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿qué tal cosa haremos lo espiritual? ¿Verdad? Bueno, creo que era 2 Corintios, vamos a ver, 2 Corintios, este no me sonó, 2 Corintios 6, 9 a 10. Bueno, eso la vamos a dejar de tarea. Efesios 1:13 dice la palabra de Dios, porque creíste, fuiste sellado con el Espíritu Santo. ¿Qué es sellar? Al momento que Juan Pérez es sellado, aquí, ese es el sello del Espíritu Santo, sellado, quiere decir dos cosas, quiere decir pertenencia, tiene que tener pertenencia y tiene que tener garantía. Ahí lo voy a poner en inglés, garantía. ¿Se fijan? Entonces, al momento que nosotros somos sellados, tenemos un sello de pertenencia y una garantía. ¿Qué es la pertenencia? Que ya en nuestro cuerpo le pertenece ¿a quién? A Dios. Y la garantía es que estamos sellados hasta el día de la redención. 2 Corintios 1:22. 1:22, ¿verdad?
Es me equivoqué. Entonces es 2 Corintios 1:22. Gracias. Vamos a leerla. 2 Corintios 1:22 nos dice: pero el cual también nos ha sellado, nos ha dado el Espíritu para nuestros corazones. Efesios 1:13 dice también es lo mismo, ¿verdad? Efesios 1:13 dice: y también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo. ¿Cómo somos sellados? Habiendo creído ¿qué? El Evangelio. Aquí nada que te pusieron manos y te dieron el Espíritu Santo. Es una veracidad. Es una veracidad eso. Que alguien te tiró como ficha de dominó, te dio el Espíritu Santo. No. La única forma de obtener el Espíritu Santo es creyendo el Evangelio. O hablando en lengua. Eso es muy equivocado. Solamente Efesios 4, ya que estamos en Efesios 4, ¿verdad? 4, 31 y 32, sí. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritadera, maledicencia y toda malicia. Antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonarnos unos a otros, como también nos perdonó también nosotros en Cristo. ¿Verdad? Dice que éramos. ¿Por qué dice éramos? Porque ya no somos. Dice el apóstol Pablo, éramos, ya no lo somos. Ya Dios nos ha santificado, ¿verdad? Vamos a ver Santiago, ¿verdad? ¿Cómo vamos a ver en el Antiguo Testamento? La justificación viene por obras en el Antiguo Testamento. Santiago, eso se lo enseñé yo a un profesor del seminario y me dijo, wow. Dice, ¿tú cómo sabías eso? No me lo leí. Dice, ¿mas quieres saber que el hombre vano, que la fe sin obras está muerta? ¿No fue justificado por obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo en el altar? ¿Se fijan? O sea, la justificación de Abraham vino por obras, pero ¿Santiago qué es eso? Perdón. Santiago 2, del 19 en adelante. Del 20 dice, y cumplió las escrituras, dice, Abraham creyó y se le fue imputado por justicia. Entonces la justicia, fíjese, en Abraham la justicia, la imputación de justicia, que vamos a ver la otra semana, se le fue imputada por creer, pero la justificación fue por la obra que hizo. ¿Se fija cómo es diferente la salvación en el Antiguo Testamento? Ahora no. Ahora, ¿quién produce la justificación? Nuestro Señor Jesucristo. Más claro ni el agua. Gálatas 3, 8 al 11, ¿verdad? Gálatas 3, 8 al 11, nos dice la palabra de Dios. Gálatas dice, y la Escritura, previniendo que Dios había de justificar por fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos, los que creyeren en Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues maldito es todo aquel que no permaneciera en todas las escrituras en el libro de la ley para hacerla. ¿Verdad? Eso nos dice en Deuteronomio capítulo 3. Maldito es el que no estuviera en todas las obras de la ley. ¿Verdad? Es muy importante y vamos a ver por último versículo y después la explicación, Isaías, ¿verdad? Vamos a ver si el profeta había anunciado que Jesús iba a justificarnos o no. Isaías 53. Vamos a ver Isaías 53. Isaías 53. Déjenme buscar el versículo. Angustiado, afligido, la cárcel, dice, con todo eso el Señor, 10, con todo eso el Señor hizo quebrantándolo, sujetándolo el padecimiento, el cual puso su vida en expiación por el pecado, verá el linaje vivirá por largos días, y la venidera del Señor será su mano prosperada, y se verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará
satisfecho por su conocimiento, justificará mi siervo justo a muchos. ¿Se fija cómo la profecía lo dice? Para los que estudian profecía, en el versículo 11, justificará por justicia mi siervo a muchos, ¿verdad? ¿Quién? Jesucristo, ¿verdad? Porque habla ciertamente, Él llevó nuestras enfermedades, Él llevó nuestros dolores y todo eso, ¿va? Pero, fíjese muy bien, ¿cómo nos va a justificar el siervo de Dios? Por el conocimiento. ¿El conocimiento a qué? Al Evangelio. ¿Se fija? ¿Cómo todo coordina? Entonces vamos a cerrar aquí en la pizarra antes para las preguntas, fíjese muy bien. Entonces el hermano Juan Pérez, cuando vivió toda su vida y creyó lo que hizo Jesús de todo corazón y fue sellado con el Espíritu Santo para que Dios le diera una pertenencia y una garantía para siempre, entonces el hermano Juan Pérez hace esto, mire, ponga mucha atención. Todos los pecados se van a la cruz, ¿verdad? Todos los pecados de Juan Pérez y de todo el mundo se fueron a la cruz. Todos los pecados se fueron a la cruz. Entonces, algo que no te explican en las iglesias, quiero que tú sepas que algo más se llevó a cabo en la cruz. No solamente Jesucristo murió, algo más se llevó a cabo en la cruz. La ira de Dios cayó sobre Jesús. Dice en inglés de cast, la maldición de Dios cayó sobre Él por todos los pecados. Dios castigó a Jesús por todos nuestros pecados cuando Él murió en la cruz. Por eso no quería pasar ese trago amargo y está llorando en el Getsemaní y llora las gotas de sangre, porque ya sabía que Él iba a recibir el punishment, el castigo por todos los pecados, por todo el mundo. Y eso no te lo explican en las iglesias, ¿verdad? Nada más se explica que Cristo murió, pero no dice que el mismo Padre lo castigó. Por eso hubo tinieblas, porque Él bajó y lo castigó. Si usted no lo sabe, un día vamos a ver cómo Dios se manifiesta en las tinieblas, no en las tinieblas, en la oscuridad. ¿No, verdad? Fíjese, entonces al hermano Juan Pérez, entonces al dar todos los pecados a Jesús y él al creer, entonces la sangre de Cristo perdona al hermano Juan Pérez. Y eso abre la comunión con Dios. Porque cuando el hermano Juan Pérez ora, el hermano Juan Pérez hace algo con sus manos, camina, todo lo ve Dios, porque no ve al hermano Juan Pérez, sino ve la sangre de Cristo que está en Juan Pérez. Y es justificado, porque está lavado con la sangre de Cristo. Entonces, cuando Dios nos mira, nos ve como un puntito rojo. Ahí está mi hijo amado. ¿Ah? Ahí está mi hijo amado. Como un GPS que le pone así, localización, un punto, y le pone un punto rojo. Ahí está. Entonces tú cuando oras y cualquier cosa calificas para orar porque tienes esa pequeña gotita que está dentro de ti, se llama unción. Y es parte de la familia de Dios. ¿Alguna pregunta a este tema de la justificación? Pastor, expiación, entonces es lo mismo que justificación. Expiación no, expiación quiere decir el medio. Propiciatorio. Propiciatorio quiere decir el lugar de. Propiciatorio quiere decir el lugar de mí, el lugar de usted. ¿Y expiación? Por eso en el tabernáculo estaba la arca del pacto con el propiciatorio arriba, donde le echaban la sangre y corría alrededor, y aquí están los dos querubines. Ese es el propiciatorio, porque ahí el pueblo se lavaba sus pecados, porque estaba en el lugar del pueblo, la tapa del arca. El propiciatorio es el lugar que nosotros debemos estar. Él tomó nuestro lugar por nuestros pecados. Y expiación quiere decir que se terminó. Por eso el sacrificio fue una sola vez por expiación de sangre. Y en el Antiguo Testamento había una expiación anual, y lo dice en Deuteronomio, anual. El Levítico nos explica, las ofrendas tenían un determinado tiempo para volver a hacerlas. Ofrendas de paz, ofrendas de cebada, ofrendas para perdón de pecados, el Yom Kippur y otras. ¿Alguna otra pregunta?
Bueno, vamos a darle gracias a Dios, ¿verdad? Gracias por este estudio maravilloso de la justificación. Yo le doy gracias a Dios porque yo soy justo ante sus ojos, ¿verdad? Padre, bendito eres el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, porque tú nos enseñas esta doctrina que es columna vertebral para tu iglesia. Yo te pido, yo te alabo y te bendigo y te pido que este video se pueda correr en las redes sociales en el poderoso nombre de Cristo Jesús, y la iglesia de Dios dice, Amén. que Dios los bendiga.